Listo. ¿Sí? Así nomás, ¿Se escucha? ¿Sí, no? ¿Sí? Ya. Bueno, continuamos para concluir temprano, irnos temprano. No nos agotemos hasta las 10 de la noche. Haciendo una recapitulación de algunas ideas sobre el expuesto, ¿no? Es en el siglo XX que se desarrolla este derecho constitucional económico, ¿no? Que va conjuntamente con la idea del Estado social de derecho, es decir, del Estado que se le habilita a intervenir en las relaciones económicas y, como consecuencia de ello, en los textos constitucionales se introducen disposiciones que reconocen este rol de intervención del Estado en la economía. En el caso de la Constitución peruana, la primera que introduce este tipo de disposiciones es la Constitución de 1920, la Constitución de 1979 es la primera en introducir la idea de que de un sistema económico de economía social de mercado. Sin embargo, tenía muchas disposiciones que habilitaban a una intervención excesiva del Estado, habilitaban, no ordenaban al Estado a intervenir, le facultaban a intervenir. Eso ya dependía de qué, de la opción política del gobierno que estuviera en el ejercicio del poder, ¿no? ¿Para qué? Para crear empresas públicas, para establecer monopolios públicos, para declarar emergencias económicas, para limitar el derecho de propiedad, para limitar el derecho de libertad de empresa, etcétera, en función de fines sociales. Esto estaba previsto en la Constitución de 79. La Constitución de 1993 mantiene el concepto de la economía social de mercado. Parece que ha gustado mucho en el Perú, por lo menos la fórmula, ¿no? Tiene buen marketing, ¿no? Pero tiene un contenido distinto en la Constitución del 93. La Constitución del 93, como hemos estado viendo, en el artículo 60, una disposición fundamental del régimen económico, ¿qué cosa está declarando? La idea de la subsidiariedad estatal, de la subsidiariedad de la iniciativa pública de la actividad empresarial del Estado, que conforme a la doctrina significa que la regla es a favor de la iniciativa privada de la libertad de empresa y la excepción es la actividad empresarial del Estado, justificada, fundamentada por razones de manifiesta conveniencia nacional, eso lo dice la Constitución, y declarada por ley, y se ha entendido en las normas de desarrollo que esta es una ley del Congreso de la República, no es un decreto legislativo, no es un decreto de urgencia, ¿no? Hemos visto también que en la doctrina del derecho administrativo, autores como Gaspar Ariño, que sostienen que se debe respetar este principio de subsidiariedad, pero él dice que no es incompatible con un principio de ¿qué? Que le llama el de solidaridad, ¿no? En el cual se reconoce que el Estado debe procurar una calidad de vida a la gran mayoría de los ciudadanos, prestaciones sociales, la idea de los servicios públicos, por ejemplo, está ahí, la idea de servicios públicos sociales, por ejemplo, educación, salud, seguridad social, ¿no? Es decir, tiene que procurarse un equilibrio entre libre iniciativa, economía de mercado y un Estado social de derecho, eso lo sostiene Ariño. ¿Y por qué es interesante la cita de Ariño? Porque bueno, es una opinión y al final doctrinaria, pero que nuestro Tribunal Constitucional también está en esa dirección, por lo menos en varias sentencias se recoge esta idea de que de la subsidiariedad conjuntamente con la idea del Estado social de derecho, ¿no? El Estado social de derecho, que sería un tema extenso de tratar, ¿no?
también es un concepto de origen alemán, como el concepto de la economía social de mercado, ¿no? Obviamente su recepción en el Perú ya tiene otros matices, otras modulaciones, ¿no? Acá no necesariamente estamos como en el texto alemán, pero hemos recogido estas ideas. La idea del Estado social está incluso en la Constitución del 93, cuando se define al Estado peruano como una república democrática y social, que recoge también la definición de la Constitución del 79, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución del 79 era mucho más abierta, mucho más frondosa, mucho más extensa que en declaraciones de tipo social, ¿no? De dignificación del trabajo, de afirmación del trabajo como fuente principal de la riqueza, de afirmación del rol de intervención del Estado en la economía. Podía hacer prácticamente todo, podía hacerlo, no era un mandato constitucional de hacerlo todo, repito, ¿no? Le facultaba a hacerlo, le habilitaba a hacerlo, a actuar, ¿no? Ya dependía de qué, de las políticas económicas concretas. Bien, entonces ese es el marco general de algunos conceptos importantes que son las bases de que derecho constitucional económico y del derecho administrativo en la economía, ¿no? Finalmente, ¿qué cosa es el derecho administrativo? Es el derecho constitucional concretizado, ¿no? En determinados sectores, ¿no? El Estado interviniendo, ¿no? El Estado autorizando, el Estado regulando, el Estado supervisando, el Estado sancionando. Ahí vamos a ver en qué ámbito, en el ámbito ya del derecho administrativo. Y también relacionándolo con el tema del seminario, con la contratación pública. Finalmente, la contratación pública, ¿a qué apunta? ¿A qué? A la satisfacción del interés público, a la construcción de una carretera, el desarrollo de una infraestructura vial, apunta o está encauzado aquí a la satisfacción de necesidades vitales y fundamentales, importantes de la sociedad, ¿no? Entonces, se justifica ahí la intervención del Estado a través del gasto público, la contratación pública y la transparencia en la contratación pública, ¿no? La aplicación de principios también como los de libre competencia, que se aplican también en la legislación de contratos del Estado, ¿no? De por medio de un interés público. ¿Cuál es el interés público en la contratación del Estado? Uno, satisfacer una necesidad pública, la construcción de la carretera, la construcción del edificio para el hospital, ¿no? La adquisición de las medicinas para la seguridad social, etcétera, etcétera. Y de otro lado, la correcta utilización de estos fondos públicos en base a determinados principios, por ejemplo, de transparencia, de libre competencia, de eficiencia, etcétera. Entonces, ahí también el Estado está interviniendo, ¿no? El Estado, que es un gran cliente, ¿no es cierto?, que adquiere bienes y servicios, y esta intervención del Estado a través de la contratación pública también dinamiza la economía, ¿no?, del país. Es un factor importante en el desarrollo y el desenvolvimiento de la economía peruana como en la economía de cualquier país, ¿no? Bien, vamos a ver algunos otros principios del régimen económico, del sistema económico de la Constitución de 1993 en base a otro texto, un poquito más sencillo, menos ampuloso en citas, ¿no?, menos frondoso en citas tan extensas, ¿no?, como el otro texto que ya es un poco pesado de leer, ¿no? Este es un poquito más ligero. Vamos. Este es un texto recientemente publicado de los mismos autores, ¿no?, y actualizado sobre el régimen económico de la Constitución de 1993. A ver, ayúdenme por favor, señorita. Pasemos a la capítulo 6 del libro, ¿no? Los derechos económicos como derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos económicos? Para que haya una economía de mercado, a mi criterio, bueno, no solamente mi criterio, sino en la doctrina, encontramos el derecho de propiedad, el derecho de libertad de empresa y el derecho de libertad de contratar. Algunos hablan de libertad de empresa y libertad de trabajo, ¿no? La jurisprudencia a veces del Tribunal Constitucional
habla también de libertad de empresa conjuntamente con libertad de trabajo, aunque conceptualmente son distintas. Algunos autores dicen que la libertad de empresa es un derecho fundamental porque, en buena cuenta, como la libertad de trabajo es la libertad de ganarse la vida finalmente, la libertad de empresa, ¿no? Que es un derecho fundamental de la persona que está vinculada a la dignidad de la persona humana, ¿no? Tan importante como ganarse la vida es la creación de una empresa. Yo escojo crear una empresa, crear un negocio, crear mi propia microempresa, pequeña empresa, gran empresa, porque no quiero ser un empleado público, no quiero vivir del Estado, yo quiero vivir mi proyecto de vida de autorrealización. ¿Está dónde? En la actividad privada, ¿no? No quiero ser un empleado del Estado, es una opción legítima, ¿no? Y un derecho fundamental de toda persona. Entonces, con esta idea, algunos autores afirman que la libertad de empresa es un derecho fundamental. Así no esté en el título primero de la Constitución, no importa la ubicación de la disposición. No estará pues en el título primero, no será una disposición que esté en el artículo segundo o tercero, no. Puede estar ubicada en otro artículo de la Constitución, pero eso no cambia la naturaleza, la esencia de ¿qué? De derecho fundamental de la persona. Y la libertad de contratar. Finalmente, si estamos en una economía de mercado, ¿qué hacemos? Intercambiamos bienes, intercambiamos, ¿no?, servicios. ¿Y cómo hacemos esto? A través de los contratos, ¿no? Entonces, derecho de propiedad, sin propiedad no hay empresa, ese sería el derecho básico, incluso la propiedad. Sin propiedad no funcionaría el mercado. Tiene que afirmarse, garantizarse el ejercicio del derecho de propiedad en su concepción más plena, ¿no? Pero todo esto, por supuesto, tiene sus matices. La propia doctrina, la Constitución, en el derecho comparado, dice: la propiedad no es absoluta. La Constitución alemana de 1919, esa que mencionamos en la primera parte de la exposición, esa Constitución de la República de Weimar, decía en un artículo, no recuerdo el número, ¿no?, pero ustedes ubíquenlo: la propiedad obliga, la propiedad tiene una función social. Eso decían los alemanes en 1919, y esa idea que viene de 1919 todavía tiene vigencia. ¿Lo recoge quién? Lo recoge la doctrina social de la Iglesia, está en todas las encíclicas papales, esa idea de que la propiedad tiene una función social, no solamente es un derecho individual, ¿no? Y esa idea de la función social de la propiedad es afirmada por el constitucionalismo social, por la idea del Estado Social de Derecho, que está en el núcleo de la propiedad, ¿no? No es una idea solamente que tenga un radio de acción en determinado pensamiento socialista, ¿no? Como digo, se ha expandido en el pensamiento social cristiano, en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Y en todas las constituciones latinoamericanas. No conozco ninguna constitución latinoamericana que no reconozca expresamente la función social de la propiedad. La única constitución que no menciona la función social así explícitamente es la peruana de 1993. Eliminó explícitamente ese concepto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su doctrina, en sentencias, dice que eso no es relevante, que la propiedad, en su contenido esencial, el derecho de propiedad, tiene un contenido social, que no existe una propiedad privada individualista de carácter absoluto, ¿no? Entonces, todos son conceptos introductorios para entrar ahora a ver qué decíamos en el texto. Derecho fundamental. ¿Por qué derecho fundamental? ¿Por qué son los derechos económicos derechos fundamentales? ¿Qué quiere decir esta idea? Hay una dimensión subjetiva. Desde un punto de vista individual, los derechos fundamentales están ligados a la dignidad de la persona. Como ustedes saben, el artículo primero de la Constitución, esta de 1993 vigente,
así como el anterior, el artículo 1, la norma de apertura de la Constitución, afirma que el primer derecho o el principio básico de la Constitución, ¿cuál es? La primacía de la dignidad de la persona humana, ¿no? Son la prohibición positiva, inmediata y vital de la persona. Recuerden lo que les dije, por ejemplo, sobre la libertad de empresa hace unos minutos. Para algunos autores, la idea de libertad de empresa es un derecho fundamental porque está asociado directamente ¿con qué? Con la dignidad de la persona humana. Finalmente, decido hacer empresa en afirmación de mi propia libertad y dignidad. No quiero ser un servidor del Estado, no estoy obligado a ser un servidor del Estado, no estoy obligado a ser un empleado público. Yo quiero mi propio desarrollo libre y autónomo, y eso está en la dignidad de la persona humana, artículo 1 de la Constitución, ¿no? Entonces, de ahí algunos autores desarrollan la libertad de empresa es un derecho fundamental asociado incluso a la idea de la dignidad de la persona humana. Me parece muy filosófico, pero el derecho constitucional es así, es sumamente valorativo, ¿no? Y la objetiva, desde esta perspectiva, los derechos fundamentales son condición misma de la democracia, a tal punto que se puede afirmar que no hay democracia sin derechos fundamentales. Una idea interesante. Puede haber un presidente que gane todas las elecciones, ¿no? Puede ser un presidente muy popular, pero si no hay respeto a los derechos fundamentales, ¿podremos hablar de sistema democrático? En nuestra opinión no. Compartimos esta definición de la doctrina. A ver, pasemos a la siguiente página para no ponernos tan filosóficos. Entremos al derecho de propiedad en el constitucionalismo liberal. ¿Por qué en el constitucionalismo liberal? Porque este constitucionalismo que empieza en el siglo XVIII se extiende en el siglo XX, afirma pues el derecho de propiedad de manera sacrosanta, de manera absoluta. Así como Ripper decía que la libertad de contratar era omnipotente en el siglo XIX, también el derecho de propiedad también era omnipotente, sacrosanto y absoluto, ¿no? O sea, nadie se planteaba, mejor nadie es una exageración, se plantearían, bueno, por supuesto, los socialistas, ¿no? Los anarquistas, etcétera, cuestionamientos radicales al derecho de propiedad, pero nadie se plantea a nivel del constitucionalismo, me refiero, ¿no es cierto? Porque todos los textos constitucionales eran liberales en el sentido de afirmación del derecho de propiedad en su dimensión más plena, ¿no? Por eso decimos acá, para el liberalismo clásico que se consolida durante el siglo XIX, se consolida pero se inicia en el siglo XVIII, la prohibición constitucional del derecho de propiedad se convierte en un derecho fundamental del individuo que se encuentra tutelado por una diversidad de garantías. Una de las principales garantías del derecho de propiedad, ¿cuál es? La expropiación. Pero alguien me dirá, ¿cómo la expropiación es una garantía del derecho de propiedad? No, más bien parece la eliminación del derecho de propiedad, ¿no es cierto? Porque la expropiación la vi para eliminarte como propietario. No, en realidad la expropiación es más bien una garantía ¿contra qué? Contra la confiscación, pues. Esa es la privación del derecho de propiedad de manera abusiva. ¿Qué cosa es la expropiación? La expropiación es una institución en la cual se transfiere la propiedad privada al Estado por una razón de interés público, pero se garantiza que para que sea expropiación existe la garantía jurídica de la indemnización previa incluso, indemnización justipreciada, etcétera, etcétera. Por eso es una garantía. Y en ese sentido la expropiación es una garantía. Si se respeta todo esto, de repente, y por supuesto, en muchos casos se han dado propietarios que cuya expropiación han salido favorecidos. No, puede ocurrir, ¿no? Depende de cuál es el monto de qué, de la indemnización. Ustedes saben, por ejemplo, en el campo arbitral, ¿no? En el campo del arbitraje se dilucidan controversias sobre qué, sobre los montos de las indemnizaciones. Eso lo permite la legislación especial sobre expropiación en el Perú, ¿no?
cosa que es en otros países no inaceptable, que los árbitros puedan resolver sobre montos indemnizatorios de una expropiación. Es un tema netamente público que no tiene nada que ver el arbitraje, ¿no? Eso como una nota al pie de página, ¿no? Entonces, la expropiación debidamente diseñada es una institución que garantiza que, paradójicamente, es una garantía para el derecho de propiedad, ¿no? Correctamente aplicada. La propiedad en su sentido liberal es un derecho subjetivo de goce de máximo contenido, que consiste en el poder someterla a nuestra voluntad en todos sus aspectos. Ya es una concepción casi del derecho romano. Someto la propiedad totalmente a la voluntad del individuo. ¿Quiere destruir la propiedad? Destruye la propiedad, ¿no? ¿Ya? Y obtiene de ella toda la utilidad que pueda prestar en cualquiera de ellos. El propietario es el árbitro del destino que a la cosa se haya de dar, pero también es un derecho inviolable, por la que son excepcionales las limitaciones del dominio. Las constituciones del siglo XIX y también las del siglo XX declaraban o declaran, ¿no? Y del siglo XXI también, que el derecho de propiedad es inviolable. ¿Para qué? Para enfatizar justamente la importancia del derecho de propiedad para el constituyente, porque uno diría, ¿por qué la propiedad nomás es inviolable? Entonces todo deben ser inviolables, ¿no? Todo debería decir, el derecho a la intimidad personal es inviolable, también debería decir la Constitución, ¿no? Sin embargo, desde el constitucionalismo liberal se enfatizó la idea de la inviolabilidad de la propiedad, porque es un derecho pues básico, fundamental, ¿no? Para la sociedad burguesa, ¿no? La idea pues de que la propiedad es inviolable, y esto se reconoce en los textos constitucionales, ¿no? y se repite, la propiedad es inviolable, ¿no? Viene la gran pregunta, ¿y por qué solamente la propiedad? Por la importancia que tiene para el sistema económico, definitivamente, ¿no? Partiendo de la regla de la inviolabilidad que protege el derecho de propiedad frente a las intromisiones de quién, del Estado finalmente, ¿no? El peligro de qué, de que una asamblea legislativa finalmente, una mayoría parlamentaria, decida pues privar a una persona, ¿no?, de su propiedad, ¿no? Hay que establecer limitaciones para garantizar ese derecho. Cualquier limitación a la propiedad es algo anormal o excepcional, ¿no? Esto es la concepción liberal clásica. La propiedad es un derecho exclusivo erga omnes, esto es, se puede oponer a todos y excluye de su ámbito a todo otro titular, según Jorge Avendaño. Pero la propiedad significa también poder de disposición, de transferencia, ¿no es cierto?, de libre transferencia en el mercado. Basado en una sociedad de mercado, yo tengo el derecho de disponer de mi propiedad. Si no, ¿cómo funciona el mercado si no tengo ese poder de libre disposición, que es un atributo del derecho de propiedad? Es decir, no hay mercado sin derecho de propiedad, ¿no? Conforme al artículo 923 del Código Civil peruano, la propiedad es un poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, transferir. A eso se refiere disponer, como sabemos los abogados, y reivindicar un bien. Ese poder de disposición faculta al propietario para enajenarla, ¿no? Entonces, esta es la idea básica del derecho de propiedad y del constitucionalismo liberal, y que se mantiene vigente en gran medida hasta nuestros días, ¿no? El derecho a la herencia es una derivación en realidad del derecho de la propiedad, reconocido también por la Constitución de 1993, es el derecho a poder suceder por causa de muerte. El derecho a la herencia es patrimonio de todos en razón de su vinculación directa con el derecho de propiedad, del cual es una prolongación finalmente, una prolongación del derecho de propiedad, tal como lo señala la doctrina. El carácter de derecho fundamental no debe considerarse o confundirse con derecho absoluto. La condición ilimitada del derecho fundamental a la herencia se deriva del propio ordenamiento legal, por ejemplo, del Código Civil.
El derecho fundamental a la herencia, decimos, tiene un anverso y un reverso. De un lado, el de poder transmitir herencia, y de otro lado, el recibir herencia, señala Guillermo Loma, ¿no? Y aquí entramos a la función social del contenido, ¿no?, de la propiedad. Decíamos hace unos minutos que en el siglo XVIII y en el siglo XIX existía una concepción liberal de la propiedad, inviolable, sacrosanta, absoluta, omnipotente, como la quieran ustedes adjetivar, más allá de valoraciones, ¿no? Positivas o negativas, o de cualquier otra índole. Es en el siglo XX, en el constitucionalismo del siglo XX, dos constituciones que hemos mencionado: la Constitución Mexicana de 1917 y la Constitución Alemana de 1919. Esta última más importante, me parece, la Constitución Alemana de 1919, que dice que la propiedad obliga a usarla de acuerdo a su función social, ¿no? Y a partir de esa Constitución se desarrolla toda esta doctrina de la función social de la propiedad. Doctrina que recoge el constitucionalismo español y que también ha recogido la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Por eso es importante, es interesante conocerla, ¿no? Finalmente, no hay un propietario tan absoluto, porque nadie vive solo, todos vivimos en sociedad, ¿no? Finalmente, el propietario del inmueble tiene derecho a edificar, ¿de acuerdo a qué? Al uso del suelo, a la zonificación, al urbanismo, al medio ambiente, ¿no? No hay nadie finalmente propietario tan absoluto en términos como era el derecho romano, ¿no? Definitivamente. Hay una función social de la propiedad que está ya en su contenido esencial. Tantas limitaciones hay en materia urbana del derecho de propiedad que en algunos países dicen el propietario del inmueble en realidad es un cuasi concesionario del Estado. El Estado es el que dice si en esa zona puede construir un edificio o no puede construir, cuántos pisos, si puede desarrollar tal o cual actividad, si se le va a otorgar tal o cual licencia, ¿sí o no? Hasta ese extremo de conceder un cuasi concesionario al propietario de un inmueble se ha llegado a sostener esa posición en el derecho administrativo, en el llamado derecho urbanístico. Entonces, la idea de un propietario absoluto, por lo menos está en cuestión, ¿no? Por lo menos está en discusión. ¿Qué cosa quiere decir este propietario absoluto? ¿Existe en realidad eso o se ha relativizado, ¿no? La función social como contenido, por eso es como contenido esencial. El derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, dice la Constitución, este es el artículo 70 de la Constitución, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. Entonces, esta idea de la inviolabilidad viene del siglo XVIII y en el siglo XXI todavía la subrayamos, todavía nos parece importante, nos parece relevante decir que es inviolable. El Estado la garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Les dije que la idea de función social la borraron de la Constitución de 1993, sin embargo, hay que matizar esta afirmación reconociendo de que se establece una referencia que al bien común, que no es exactamente igual a la función social, que tiene más desarrollo doctrinario, más desarrollo jurídico. Del bien común más habla la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero en casi todas las constituciones latinoamericanas, en todas, ¿no?, se habla de que más bien de función social. También en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario, ¿no? A
nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional. No sé, estamos pensando de repente en una propiedad en una zona de frontera, ¿no? Así como hay una disposición en la Constitución sobre las limitaciones a la propiedad de los extranjeros en zona de frontera, no sé. Están pensando en una causa de seguridad nacional o necesidad pública, ¿no? Necesidad pública, ahí entra muchas veces la contratación administrativa, ¿no? La necesidad de ¿qué? De construir pues el hospital, de construir la carretera, ¿no? Desarrollar la infraestructura vial, etcétera, ¿no? Hay una necesidad, hablar del aeropuerto, necesidad pública, declarada por ley. Hay un cambio importante en este texto de 1993, porque la Constitución del 79 no decía por ley. ¿Qué decía la Constitución del 79? Decía conforme a ley. Y si era conforme a ley, ¿cuál es el matiz? Es lo mismo conforme a ley que decir por ley. Conforme a ley, ¿qué implicaba? Que podía darse una ley sobre expropiaciones y conforme a esa ley se podía expropiar en el caso concreto a través de una resolución administrativa. Teóricamente, por lo menos se permite, eso era posible. Pero la Constitución de 1993, para dar mayor garantía ¿a quién? Al propietario sobre la posibilidad de una expropiación, ¿qué dice? Que la expropiación debe ser por ley. Y si entendemos literalmente la Constitución, ¿qué cosa quiere decir? Que se debería requerir una ley para cada caso singular de ¿qué? De expropiación. ¿Y esto para qué es? Evidentemente es para garantizar el derecho de propiedad, dar más seguridad jurídica al propietario. Y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada, que incluya compensación por el eventual perjuicio. Si además la expropiación te ha generado daños y perjuicios debidamente acreditados, se debe reconocer como, ¿no? Como parte de la indemnización justa y preciada. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Lo que sí es de dudosa constitucionalidad, me parece, de repente hay opiniones distintas, es este asunto de que a través del proceso arbitral se puedan resolver controversias sobre ¿qué? Sobre indemnizaciones por expropiación. Claro que para los árbitros es obviamente un tema muy interesante profesionalmente, no lo niego. Sin embargo, por lo menos no le encuentro marco constitucional. Este tema me parece que en términos constitucionales solamente corresponde aquí al ámbito del poder judicial. Sin embargo, a través de la legislación se ha desarrollado la posibilidad de que los árbitros, por ejemplo, conozcan de qué, de controversias relativas a la indemnización justa y preciada con motivo de qué, de una expropiación. Sí, vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, acá desarrollamos las diferencias entre bien común e interés social. Hay un autor, González Barrón, que dice que el tema no es relevante a su juicio porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario, establece expresamente que el uso de la propiedad de los bienes queda sujeto al interés social. Así que dice este señor, con acertado criterio, que no es tan relevante si la Constitución de 1993 se refiere a la función social porque está en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿No? La función social está reconocida hasta en la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Juan Pablo II, en una encíclica Solicitudo Rei Socialis, por ejemplo, dijo una cosa o afirma una idea muy interesante, ¿no? La propiedad privada de hecho se encuentra bajo una hipoteca social, lo que significa que tiene una función intrínsecamente social basada en y justificada precisamente por el principio del destino universal de los bienes. En esa misma línea que dice nuestro Tribunal Constitucional del Perú,
en el caso José Miguel Morales Dazo y más de 5.000 ciudadanos. José Miguel Morales Dazo no es porque haya cometido ningún ilícito, ¿no? Como sabemos, el caso José Miguel Morales Dazo es una acción de inconstitucionalidad contra la ley 28.258. ¿Qué ley es esta? La ley de la regalía minera. Promovió una acción de inconstitucionalidad con la firma de 5.000 ciudadanos, ¿no? ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Es una sentencia bien interesante, muy relevante, tiene bastante materia que analizar. Una de las sentencias más interesantes quizás del Tribunal Constitucional. Sobre el tema de la propiedad dice: cuando nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y señala que debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los límites legales, no hace más que referirse a la función social que el propio derecho de propiedad contiene en su contenido esencial. Es decir, el Tribunal Constitucional, el hecho de que en la Constitución del 93 se hayan borrado la palabra función social, no es relevante. Afirma que la función social está en el contenido esencial del derecho de propiedad. ¿Ha inventado esto? Pues el Tribunal Constitucional no está en el texto de la Constitución. Bueno, como sabemos, los tribunales constitucionales son pues intérpretes de la Constitución y desarrollan la Constitución. En buena cuenta, ¿no? Como dice en Estados Unidos, que la Corte Suprema es un poder constituyente, ¿no es cierto?, a tiempo completo. Más o menos esa es la idea. Esta función social replica la doble dimensión del derecho de propiedad y determina que además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones legítimas que de ellas se deriven, puede exigir también un conjunto de deberes y obligaciones concernientes a su ejercicio. Puede exigir, dice, deberes, no solo es un derecho, y obligaciones. Es la misma idea alemana en buena cuenta de 1919. La propiedad obliga, no solamente es un derecho, ¿no? En consecuencia, el contenido esencial del derecho de propiedad no puede determinarse únicamente bajo la óptica de los intereses particulares, como lo enfocan los demandantes, sino que debe tomarse en cuenta necesariamente el derecho de propiedad y su dimensión de función social. No hay duda que las acciones que el Estado lleve a cabo respecto a los bienes que, siendo patrimonio de la nación, esta idea del patrimonio de la nación tampoco es creación peruana, está desde el constitucionalismo. El primer antecedente es la Constitución mexicana de 1917, después de la Revolución Mexicana, que una de las principales disposiciones que de esa Constitución es declarar, ¿no?, que los recursos naturales son patrimonio originario de la nación, ¿no? No hay duda que las acciones que el Estado lleve a cabo respecto a los bienes que, siendo patrimonio de la nación, artículo 66 de la Constitución del 93, la Constitución del 93 también afirma que, por ejemplo, los recursos naturales son patrimonio de la nación, son concedidos en dominio privado, se encuentran legitimados cuando se justifican en la obligación de atender el bien común, que es la función social de la propiedad en sí misma. Ya aquí el tribunal que está diciendo que bien común equivale aquí al concepto de función social de la propiedad. Así no esté en el texto de 1993. ¿Y por qué es relevante? Porque hay más doctrina pues sobre la función social, ¿no? Hay más literatura sobre el tema, hay más derecho comparado sobre el tema, tratados internacionales que hacen referencia a ese concepto que fue eliminado del texto de 1993, pero el tribunal, y esta no es la única sentencia, reitera esta idea de que sí existe la función social y que está en el núcleo, en el contenido esencial del derecho de propiedad. Limitaciones por seguridad nacional. La Constitución de 1993 introduce el concepto de seguridad nacional como límite del derecho de propiedad. Así, el artículo 70 prevé que es una causa de expropiación. Dice, se puede expropiar, y la primera causa, ¿cuál es? Por seguridad nacional, y la otra causa, ¿cuál es? Por necesidad pública, ¿no? Bueno, en el derecho comparado
no he encontrado yo muchas referencias a expropiación por seguridad nacional, más se encuentra por necesidad pública, me han hecho comparado. Es medio atípico eso acá. En el Perú, no sé, en el año 93 se les ocurrió que por seguridad nacional, pero bueno, pero no es tan tampoco extraño, ¿no? El hecho de que no se vea no quiere decir que no tenga fundamento, tiene su fundamento. ¿Cuál es? Por ejemplo, la misma Constitución en el artículo 72 dice: la ley puede, solo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para adquisición, posesión, exploración y transferencia de determinados bienes. La Constitución del 79 también tenía una disposición parecida a esta. Y dentro de la limitación por causa de seguridad nacional, por ejemplo, están las limitaciones a la propiedad de los extranjeros. Prohibición a los extranjeros dentro de 50 kilómetros de las fronteras para adquirir y poseer por título alguno minas, tierra, bosques, aguas, combustibles y fuentes de energía directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado el derecho así adquirido. Evidentemente es una limitación por razón de que de necesidad pública o de seguridad nacional. Obviamente de seguridad nacional, esto del artículo 71, ¿no? Esta prohibición para la adquisición de propiedad y posesión, ¿no?, de bienes por extranjeros dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, ¿no? Entonces, tiene su fundamento esto de la expropiación por seguridad nacional, ¿no? Siguiente página, para ir concluyendo, ¿no? El problema es que el concepto de seguridad nacional puede ser bastante amplio. Por ejemplo, hay una doctrina sobre la defensa nacional que dice: la defensa nacional es un proceso integral que incluye a todas las personas, instituciones y actividades de la sociedad, ¿no? ¿Y eso quién lo afirma? Ustedes lean los textos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tienen toda su doctrina sobre qué cosa es todos somos parte de la defensa nacional, ¿no? Entonces, ahí puede haber problemas de aplicación, ¿no? Existen ciertos recaudos que hay que tener en cuenta cuando se trata de la aplicación de esta norma. Se trata de normar situaciones de emergencia de carácter extraordinario, temporal e imprevisible. Debería existir una reserva de ley en esta materia con el objeto de regular con precisión las causales por las que se puede establecer por ley singulares o especial restricciones del derecho de propiedad por causa de seguridad nacional. Esto lo señala en la doctrina Martín Mejorada, ¿no? Y fíjense que hay otro artículo de la Constitución bastante interesante, ¿no? El artículo 118, en su numeral 15, este artículo 118, que es de las atribuciones del presidente de la República, ¿qué cosa dice? Que es atribución del presidente de la República adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de integridad del territorio y de la soberanía del Estado. ¿Qué tal si el presidente de la República, al amparo de qué? De esta disposición, toma medidas restrictivas sobre la propiedad, bajo qué causa? De seguridad nacional. ¿Podría ser o no? Por lo menos se abre un tema de discusión. ¿O debe haber una reserva de ley en esta materia? Siempre. Fíjese, el presidente de la República, de acuerdo al numeral 15 del artículo 118 de la Constitución, puede adoptar medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. ¿Estas medidas pueden también privar de la propiedad o no? Se abre toda una discusión. No consideramos constitucionalmente viable que hayan restricciones o privación de la propiedad sin indemnización, ¿no? En ese sentido debería regularse este tipo de atribuciones o disposiciones como la del artículo 72 de la Constitución. La expropiación. Dije hace unos minutos que la expropiación podría entenderse correctamente como una garantía del derecho de propiedad. ¿Por qué una garantía del derecho de propiedad?
porque la expropiación correctamente diseñada, ¿qué implica? Indemnización justipreciada, previa indemnización justipreciada de acuerdo a nuestra Constitución. ¿Justamente para qué? Para no violar el derecho de propiedad, para garantizarlo. ¿Qué dice la Constitución y qué dice la doctrina sobre la expropiación? Bueno, es una transferencia forzosa o coactiva que hace de ella una institución característica del derecho público. El expropiado tiene derecho a recibir una indemnización, una reparación equivalente al valor económico de la cosa expropiada. Por eso garantiza el derecho de propiedad. En ese sentido es una garantía de derecho de propiedad. Si no, estaríamos ante ¿qué? Ante una confiscación que sería inconstitucional, ¿no? Ya hemos mencionado que las causas de expropiación, ¿cuáles son? Las causas de expropiación en la Constitución son seguridad nacional y necesidad pública. Se necesita ampliar el aeropuerto, habrá que expropiar los terrenos colindantes con el aeropuerto por ley, con previa indemnización, de acuerdo a nuestra legislación arbitral y de expropiación que se prevé, incluso que se pueda discutir a nivel del proceso arbitral el monto de la indemnización. Lo dice la ley, no lo dice la Constitución, ¿no? Por si acaso, ¿no? Adelante, por favor, para ir concluyendo. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 2096, pronunciada el 15 de marzo, declara la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 26.597, ha señalado que la deuda pública agraria debe ser actualizada a fin de que su pago represente fielmente el valor de los bienes expropiados en el proceso de reforma agraria. Está ya afirmando esa idea de la indemnización justipreciada. El justiprecio o indemnización en el marco de la Constitución debe guardar relación con los valores reales o de mercado, según interpretación del Tribunal Constitucional. Otro tema controvertido, la declaración de la causa expropiandi. ¿Puede ser controvertible judicialmente? ¿Puede controvertirse y discutirse a nivel judicial si la ley de expropiación estuvo correcta cuando declaró la causa de necesidad pública o de seguridad nacional? La doctrina constitucional dice en su gran mayoría en la gran mayoría de opiniones, quizás, creo que la gran mayoría sí, efectivamente, que la causa expropiandi no debe ser revisable judicialmente, salvo, pero si viene ahí viene el salvo, de excepción, salvo casos de manifiesta arbitrariedad, ¿no? Ahí justamente, como todo el derecho, su regla y su excepción, ¿no? Hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional, caso Asquilla-Anderson, hermanos. En esta sentencia el Tribunal Constitucional ha determinado supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, ¿no? Se trató de un caso en el cual el recurrente interpone demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, y el proyecto especial Jequetepeque-Saña, solicitando que se declare inaplicable a su caso los efectos de un decreto legislativo, ¿no? Y en consecuencia, como es inaplicable el decreto legislativo, o debe ser declarado inaplicable, se ordena la devolución de sus terrenos heridos indebidamente transferidos e inscritos en el registro público inmueble de Chiclayo a favor de INADE. No sé si ustedes saben, yo tampoco sabía mucho del tema hasta que me puse a leer, ¿no?, un poco a raíz de alguna consulta que tuve, que en el Perú se han dictado en el pasado y a veces se dictan unas leyes que declaran que la reversión de terrenos heriazos, ¿no? Y con esta reversión de terrenos heriazos a favor del Estado, que eran de un privado, entonces, ¿qué ocurre?
se discute si estas leyes que declaran la reversión son una forma de expropiación o no. Expropiación sin indemnización, en realidad ya no sería expropiación, no es expropiación, sino que sería pues una confiscación, porque si no hay indemnización, y se dan casos en los cuales privados han adquirido terrenos serios del Estado por determinados actos administrativos, y con el tiempo se dicta una ley, ¿no?, que dice reversión de los terrenos serios del Estado, ¿no? Y no hay compensación al propietario. Entonces, pero esto es expropiación, bueno, digamos, o eso no es expropiación, eso es reversión de terrenos serios del Estado, es otra cosa. ¿Sí o no? El Tribunal Constitucional, bueno, el derecho pues tiene muchas maneras de enfocar los problemas, podríamos decir que eso no es pues expropiación. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? El demandante interpone una demanda de amparo ¿contra quién? Contra el INADE y el proyecto especial que Quesaña para que se declare inaplicable a su caso, ¿qué cosa? El decreto legislativo 556 y como consecuencia de esta inaplicación se declare la devolución de los terrenos indebidamente transferidos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Esta es la parte que me interesa. Declaró fundada la demanda, fíjense, fundada la demanda de amparo, ¿no? Y afirmó lo siguiente sobre el derecho de propiedad. Hay casos de leyes inconstitucionales que privan el derecho de propiedad y va a ejemplificar el Tribunal Constitucional. Cuando no exista ley del Congreso de la República que declare la expropiación, sino otra norma con rango de ley. ¿Aquí se declaró la expropiación? No. Aquí se declaró que la reversión. Exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación. Bueno, esta no era ley del Congreso de la República. ¿Qué cosa era? Un decreto legislativo del Poder Ejecutivo, ¿no? Con rango de ley, pero no ley del Congreso de la República, que declare expropiación, pero no exprese o señale los motivos contemplados en la Constitución. O sea, podría ser una causa expropiandi que no sea seguridad nacional y necesidad pública. En ese caso, estamos en un supuesto de ley inconstitucional, según esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Para que proceda la expropiación o se fundamente en motivos distintos. ¿Ah? Entonces ya está diciendo, se puede discutir pues la causa expropiante, y si es manifiestamente arbitraria, ¿es manifiestamente arbitraria? Sí. Si está declarándose una causa que no es de necesidad pública o de seguridad nacional, se fundamenta en motivos distintos. Exista la ley del Congreso de la República que señala algunos de los motivos de expropiación contemplados en la Constitución, pero esta se produzca sin indemnización. Tres supuestos de leyes que son inconstitucionales porque privan del derecho de propiedad, ¿no?, en contra del texto de la norma suprema, ¿no? Y finalmente, ya para no fatigarnos, hay un tema interesante en el derecho administrativo, pero no solamente en el derecho administrativo, va más allá del derecho administrativo. En realidad, en el derecho internacional tiene su origen, que es esto de las llamadas expropiaciones indirectas. ¿Qué es la expropiación indirecta? ¿Está definida en nuestra Constitución? No. Nuestra Constitución de 1993, en el artículo 70, ¿a qué tipo de expropiación se refiere? A la clásica. ¿Cuál es? Que se priva de la propiedad a una persona, en este caso por ley, de acuerdo a nuestra Constitución, por causa expropiandi, definida por la Constitución, necesidad pública o seguridad nacional, previa indemnización justipreciada. Es decir, se priva del derecho de propiedad. Pero en una figura que se denomina expropiación indirecta, que tiene su desarrollo en el derecho anglosajón y en el derecho internacional tiene bastante desarrollo,
y en los tratados de ¿qué? De protección de inversiones, que el Perú, por ejemplo, ha suscrito con muchos países, la lista de los países con los cuales el Perú ha suscrito los tratados de protección de inversiones. Por supuesto los encontramos en la página web de ¿qué? De Proinversión, ¿no? Están todos los países, no me sé los países, la verdad que no es mi tema, pero sabemos que son pues los países, ¿no? Con los cuales el Perú tiene mayores relaciones económicas, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los casos. Y los tratados de libre comercio, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, en realidad no es Tratado de Libre Comercio, es el nombre que se le da comúnmente, es un tratado de promoción comercial con los Estados Unidos de América. También hay un capítulo referido a ¿qué? A la protección contra las llamadas expropiaciones indirectas. Digo llamadas, entre comillas, expropiaciones indirectas. ¿Por qué entre comillas? Porque este es un concepto que no es un concepto del derecho nacional. Sin embargo, si el Perú ratifica tratados internacionales, ya sea de protección de las inversiones o tratados de libre comercio, en el cual reconoce este concepto de expropiación indirecta. ¿Y qué cosa es la expropiación indirecta? Se da expropiación indirecta cuando, por ejemplo, el Estado impone una regulación a un propietario privado, ¿no? Que afecta el contenido económico de su propiedad, ¿no? O afecta un proyecto que tenía de inversión, ¿no? Viene un inversionista con un proyecto de construir una fábrica para desarrollar una determinada actividad, ¿no? Y luego viene la municipalidad y le dice, no señor, acá no se puede hacer la fábrica, pero ya puse los 80 millones de dólares para construir la fábrica. ¿Ah? No, pero el alcalde dice que no. ¿Ya? Por un tema ambiental, por ejemplo, no sé, puede ser un tema ambiental, urbanístico, en fin. Entonces hay una regulación del Estado o de un órgano del Estado que afecta, incide en el contenido patrimonial del derecho de propiedad, de la inversión protegida por un tratado internacional, por ejemplo, de libre comercio, de protección de las inversiones. Entonces, a estos casos, ¿cómo se les llama? Expropiación indirecta, entre comillas digo, porque eso es discutible que sea expropiación, ¿no? Habrá algunos que dirán, no, eso no es expropiación y sostienen su punto de vista. Eso es otra cosa, esas son regulaciones estatales que inciden en el contenido económico de la propiedad. En todo caso hay un derecho de indemnización, sí hay un derecho de indemnización, por supuesto, pero eso no se llama expropiación. Expropiación solamente es cuando, ¿qué? Cuando el Estado te priva de tu derecho de propiedad y transfiere coactivamente la propiedad del Estado. Es de expropiación. Lo otro no es de expropiación. ¿Qué hay derecho a indemnizar? Hay derecho a indemnizar, sí. Hay una responsabilidad patrimonial del Estado, sí. Pero eso no le llaman expropiación, eso lo llamarán los gringos en su jurisprudencia de la Corte Suprema. En el derecho internacional hablarán de expropiación, pero eso en términos constitucionales y del derecho administrativo no es expropiación. Entonces, todavía en el Perú hay discusión al respecto. Mucho debate no hay en realidad, no es que se hayan escrito artículos doctrinarios al respecto muy profundos, la verdad que no. No hay claridad, digamos, en el tema. ¿Esto es expropiación? Bueno, en términos de la Constitución literal de la Constitución no es expropiación, pues. La expropiación del artículo 70 es, ¿cuál? La clásica que conocemos, que se le priva de la titularidad de la propiedad a la persona y se transfiere al Estado. En la llamada expropiación indirecta no se le priva de la titularidad, sigue siendo el titular. Lo que pasa es que ya no puede desarrollar el proyecto empresarial, ¿no? Que tenía en curso, ¿no? No puede dedicar o destinar o disfrutar su propiedad como originalmente previó, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que hay una afectación del contenido económico, el contenido patrimonial de esa propiedad. Entonces, eso es la expropiación indirecta y eso está garantizado por el derecho peruano. Hay que ver, vamos a ver. Adelante, por favor.
Allá se fue la señorita, ahora está acá. En este sistema la expropiación no está restringida a un tipo específico de privación de la propiedad por el Estado, declarado por ley y previo pago de la inversión justa y preciada. Por ejemplo, es el caso del derecho estadounidense. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema sobre ese tema, ¿no? En el Perú es un tema a desarrollar, por ejemplo, en el ámbito de las regulaciones municipales de zonificación, por ejemplo, ¿no? Y ya no los voy a agotar, ya simplemente voy a hacer una referencia ya por lo avanzado de la hora a la libertad de contratar, ¿no? Porque eso nos podría dar lugar a toda una conferencia, ¿no? El artículo 62 de la Constitución, como ustedes saben, reconoce la libertad de contratar. ¿Cuál es su contenido esencial? Derecho a decidir la celebración o no de un contrato, el derecho a elegir con quién contratar, el derecho a regular el contenido de los contratos, o sea, los derechos y obligaciones de las partes, que en rigor constituye estrictamente, técnicamente, más que libertad de contratar, la libertad contractual, ¿no? El derecho de regular el contenido de los contratos, ¿no? El tema de los contratos de ley es interesante para aquellos que quieran profundizar el tema. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Sentencia del caso de Compañía Peruana de Teléfonos, Hoy Telefónica del Perú, expediente 005-2003, acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que desarrolla cuál es el concepto que tiene el tribunal, siguiente página por favor, del contrato ley, ¿no? Toda esa sentencia ahí tiene párrafos muy interesantes que ahí estamos mencionando, ¿no? Y finalmente tenemos la libertad de trabajo, inciso 15 del artículo 2 de la Constitución, que proclama como derecho fundamental de la persona el derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Está también vinculado a esta idea de la dignidad de la persona humana, ¿no? Finalmente la decisión de escoger libremente su actividad laboral, profesional, ¿no? Y en materia empresarial el derecho finalmente de libertad de empresa, ¿no? En la doctrina se reconocen dos dimensiones: conseguir no solo la inhibición estatal en la actividad económica individual, es decir, la no injerencia, la no intervención del Estado, sino también la prohibición de malas prácticas de agentes privados contrarias a la libertad del ejercicio de esta actividad laboral, y la protección de los ciudadanos contra las barreras que impiden la pretensión de trabajar, ¿no? También se menciona que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y antecedentes en la jurisprudencia constitucional alemana, que ha señalado el Tribunal Constitucional, el famoso caso de las farmacias, que dice el Tribunal Constitucional alemán: la libertad de trabajo se ha interpretado en un sentido amplio, así se ha precisado que garantiza a la persona adoptar como oficio toda actividad para la cual ella se considere apta, es decir, para el sustento de la vida, ¿no? En el derecho peruano hay que tener en cuenta también, con relación a la libertad de trabajo, ¿no?, el literal A del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. Repito, literal A del inciso 24, artículo 2 de la Constitución, que declara: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, es una afirmación de la libertad personal y que tiene que conectarse con el derecho fundamental de toda persona a trabajar libremente. Pero recuerden, trabajar libremente con sujeción a ley. Siempre vamos a encontrar esto pues en el derecho constitucional. Siempre el límite de la ley y la reserva de la ley cuando se trata de ¿qué? De la regulación de derechos fundamentales. Finalmente puede haber límites a la libertad de trabajo, pero tienen que ser declarados por ley. Finalmente es el Congreso, este Congreso que nosotros tanto desvalorizamos, es la institución que en un Estado de Derecho decide qué es servicio público, decide qué es necesidad pública, ¿no?
decide si qué es seguridad nacional, decide finalmente cuáles son las restricciones a los derechos fundamentales. Eso lo prevé la Constitución. Es la ley finalmente la que va a fijar el límite al derecho del trabajo, no un reglamento, no una norma infralegal, no una norma municipal, ni un decreto supremo, ni una resolución ministerial. Ahí sí estamos colisionando flagrantemente ¿con qué? Con la protección del derecho fundamental, en este caso de libertad de trabajo. No hay derechos absolutos, ¿no? Es con sujeción a ley, finalmente, ¿no? Siguiente página, por favor. La misma idea para la libertad de empresa podría aplicarse, ¿no? A la cual, como dijimos, es un derecho fundamental. ¿Y por qué es un derecho fundamental la libertad de empresa? La libertad de empresa no está en el título de derechos fundamentales, como sí está el derecho de propiedad y el derecho de libertad de trabajo y el derecho de libertad de contratar, ¿no? Esos tres derechos están en el título de los derechos fundamentales. La discusión viene respecto a la libertad de empresa. Si vamos a una interpretación literal de la Constitución, hay quienes afirmarán, no, la libertad de empresa no es un derecho fundamental de la persona. ¿Por qué? Porque no está pues en el título de los derechos fundamentales. Ahí está el derecho de propiedad, contratar, libertad de trabajo, otro derecho, no es un derecho fundamental. Sin embargo, a nivel doctrinario, y todavía no hay jurisprudencia explícita del Tribunal Constitucional, pero sí se sostiene, y en ese sentido comparto esa doctrina, que el derecho de libertad de empresa es un derecho también asociado, conectado con la dignidad de la persona humana, como es el de la libertad de trabajo, con sus diferencias, con sus matices, con sus modulaciones, no es exactamente igual, y por tanto se puede sostener que también es un derecho fundamental. En todo caso, es un derecho indispensable, fundamental, ¿para qué? Para la existencia, para la vigencia de un sistema de economía de mercado. No puede haber economía de mercado sin derecho de propiedad, no puede haber economía de mercado sin libertad de contratar, no puede haber economía de mercado sin libertad de empresa, finalmente, ¿no? Entonces, ahí están esos derechos económicos, son pilares fundamentales del sistema de economía de mercado, que no es una economía de libre mercado, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, sino como en muchos países de Europa Occidental y de América Latina, se entiende que es una economía social de mercado, en el cual el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los derechos constitucionales tienen un contenido social, ¿no? Incluso se puede hablar de un contenido esencial de carácter social. Entonces debe procurarse pues un equilibrio entre estos derechos y el interés público. ¿Y dónde está la disciplina jurídica? ¿Cuál es la disciplina jurídica que está a cargo de esta tutela del interés público y de procurar este equilibrio entre los derechos fundamentales y los intereses sociales? El derecho, como saben, el derecho administrativo, ¿no? En el campo del derecho administrativo económico, ¿no? Tenemos de un lado la afirmación de los derechos económicos y de otro lado los límites de estos derechos económicos, límites por ley, en los cuales la administración le corresponde justamente intervenir, regular, supervisar, autorizar, sancionar, ¿no? Bien, con esto que nos damos por concluida la exposición. Y siendo ya pues la hora de recogernos, ¿ya? Damos 9 pedidos. Un aviso parroquial. Mañana a las 7 comenzamos el curso a las 7. Va a venir a visitar el doctor de 7 a 9 y 3. Entonces, y el otro aviso parroquial, que es el que ha comentado para comunicar con los colegas, es el día viernes 22, ¿no? A
está coordinado con el doctor Juan Carlos Payotti, el presidente, que el día viernes, ese día la clase comienza a 6:30 y termina 8:30 para llegar a tiempo a ver el partido. ¿Ya? Si lo quieren ver acá, me avisan, ponemos una